Buenas tardes, espero que hayan empezado bien la semana. Rezamos hoy a la luz de un pasaje que está en el capítulo primero del Evangelio según San Mateo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado: llevó a María a su casa. Palabra del Señor. Mateo había comenzado su evangelio con una larga genealogía que empieza en Abraham y termina en Jesús, citando allí muchas personas muy importantes y muy significativas, por decir lo más importante, al rey David, de quien el Mesías debía ser descendiente. Pero también es verdad que en esa genealogía hay muchas personas no santas. Entonces se muestra cómo la encarnación del Hijo de Dios sucede en una historia concreta, es parte de una historia humana concreta. Pero ahora Mateo apunta no ya al origen terrenal de la familia de José, sino al origen divino de Jesús. Es obra del Espíritu Santo. Pero le toca a San José adoptarlo. Esto de ponerle el nombre es hacerlo hijo, tan hijo como el hijo biológico para la cultura y la sociedad de su tiempo. Pues le pone nombre, lo asume como su propio hijo, avisado por el ángel. Entonces San José obedece al pie de la letra las indicaciones, como sucede en otras oportunidades. Lo vamos a ver yendo a Belén, huyendo después a Egipto, después regresando a su tierra, instalándose en Nazaret. Al llevar José a María a su casa, entra él también en el plan de Dios. María se consagró a este proyecto de Dios de hacer que su Hijo se encarnara y esto es, desde ese momento, desde la Anunciación, esto es el centro de la vida de la Virgen, hacer presente a Jesús en el mundo. San José se consagra también y entra en comunión con la vocación de María orientada a esa presencia de Dios en la historia. Como ella seguramente no entiende, y muchas cosas no las va a entender, al menos en lo inmediato, pero tiene el corazón dispuesto a confiar en el plan de Dios. Entonces se pone al servicio de lo que Dios quiera, respondiendo fielmente a cada indicación que a través del ángel Dios le hace llegar. Entonces, en este tiempo empezamos acompañados en el Adviento especialmente por los profetas, después por San Juan Bautista, ahora aparece San José, también la Virgen, obviamente. El tiempo de Adviento se me ocurre como una manera de ir identificando modelos de apertura a la voluntad de Dios. Es como si fuéramos armando dentro de nosotros mismos un pesebre. Vamos incorporando a estos personajes. Después se agregarán, obviamente, los pastores, los reyes magos. Habrá muchas otras oportunidades de descubrir de qué manera se puede reaccionar frente a las intervenciones de Dios. La disponibilidad de la Virgen, la disponibilidad de San José nos permiten también pedir esta gracia de hacerle espacio a aquel que viene a quitar los pecados, aquel que viene a ser Dios con nosotros, a estar presente en nuestra vida cotidiana. Es curioso que Marcos usa la misma expresión casi al final de su Evangelio, expresión de Jesús a sus discípulos: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este es Dios
con nosotros. Creo que podemos pedirle en este día especialmente a San José, que nos ayude en primer lugar a identificar las cosas de Dios, las intervenciones de Dios en nuestra propia vida. En segundo lugar, a disponernos a no solo identificar, sino tratar de conocer cada vez más la voluntad de Dios y hacerla realidad en nuestra vida, como quien dice, obedientemente, escuchar de qué manera Dios quiere hacerse presente, no solo para cada uno de nosotros, en este proceso de cambio, de conversión y de preparación para la Navidad, sino también para disponernos a ser parte del plan de Dios. De alguna manera también nosotros consagrarnos a que Dios se haga presente en el mundo, en la historia de cada día, en nuestra historia, en la historia de nuestra familia, de nuestra comunidad, en la historia del barrio, de nuestra ciudad, podemos decir, del país, del mundo. En definitiva, estos modelos que el Evangelio nos está presentando apuntan también a que podamos abrir nuestro corazón a el plan de Dios, a ir reconociendo cuál es la voluntad de Dios sobre nosotros y poder hacerla realidad, aunque muchas veces no entendiendo los caminos de Dios, pero sí siempre sabiendo que si son sus caminos, son mejores que los nuestros. Vamos a pedir esta gracia hoy a Dios, lo hacemos por intercesión de San José. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.